Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Hambre y sed de justicia. Claramente, ¿verdad? No es una justicia subjetiva, o sea, una justicia mía. No es una justicia de usted personalmente. No. Es una justicia divina de parte del Señor. Porque, ¿verdad? El mundo tiene su propia justicia. ¿Ven? Pero aquí Jesús está hablando de una justicia divina. Lo podemos ver, la persecución, ¿verdad? En contra de la iglesia. ¿Ven? Que vemos al pueblo judío. ¿Cuántas veces no le destruyeron el templo? ¿Ven? Es una justicia divina. Y es interesante, mis hermanos, que Jesús habla primeramente de la mansedumbre, ¿verdad? De ser manso, de la consolación, de la pobreza, en espíritu, ¿verdad? Jesús habla de todo eso primero antes de venir y hablar de justicia. O sea, no es una justicia como nosotros, ¿verdad? Alguien hizo algo, luego. Queremos muerte para esa persona, ¿no? Dios, ¿verdad? Jesús habló de mansedumbre antes, de consolación. O sea, veamos cómo Jesús también va diciendo, ¿verdad? Y hablando, ¿verdad? Todo lo que les dice ahí a sus discípulos. Y vemos que todo esto, mis hermanos, apunta que esa justicia viene de parte del Señor. Jesús no está hablando de otra justicia, sino de la justicia divina. Porque ¿cómo venimos a conocer la verdad? ¿Cómo el pueblo vino a conocer la verdad? A través de lo que Dios ya les había dado. Entonces, cuando Jesús les habla a sus discípulos, mis hermanos, no son personas de otro pueblo, ¿eh? No son personas, ¿verdad?, extranjeras, sino son a sus discípulos. Y cuando los discípulos escuchan justicia, ¿verdad?, ellos saben y relacionan y hacen conexión con las leyes de Dios. ¿Cuál es la promesa, verdad, para ellos? Serán saciados. Imagínense, mi hermano, todas las injusticias que vemos. Que a veces hay injusticias, ¿verdad?, que pensamos se quedó sin resolver. Ya se quedó así. Hay gente que hasta, ¿verdad?, maldice a Dios porque ellos dicen que Dios no les hizo justicia, que ya se terminó todo aquí. Y no negamos eso porque vemos a gente así. Pero mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, como creyentes, que estamos en el Señor, reconocemos que va a haber un día, ¿amén?, en el cual, ¿verdad?, Dios saciará, ¿verdad?, toda esa injusticia que la gente padece. A ver un día. Y eso, mis hermanos, tiene que poner temor en nuestros corazones. No de miedo, sino de reverencia. Porque el Señor va a hacer justicia. Todo no se acaba aquí. ¿Eh? Para nosotros tampoco se acaba, mis hermanos. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Para nosotros tampoco se acaba, y tampoco, mis hermanos, para los que no fueron salvos. Sabemos que va a haber un juicio, ¿verdad?, el trono blanco para nosotros, pero también, ¿verdad?, para aquellos que no fueron salvos. ¿Ven? Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos allá a Miqueas 7, 18 al 19.
tenga lo puede leer. Miqueas 7, 18 al 19. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La misericordia de Dios, ¿verdad? En esos momentos, ¿verdad? Donde decimos nosotros donde más lo necesitamos. Dios en su misericordia siempre perdona. ¿Y qué es el misericordioso? Amén. ¿Qué es eso? Dice el que refrena, ¿verdad?, el castigo en contra del que cometió la ofensa. ¿Amén? A pesar de que el castigo es merecido. El quien perdona, ¿verdad?, un castigo. Esa es una persona que es misericordiosa. Sabemos, ¿verdad?, que se merece un castigo, pero no. ¿Verdad? Eso es ser misericordioso. Es mostrar compasión, mis hermanos. Piedad. Y vemos ahí, ¿verdad?, en Gálatas 6:7. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mis hermanos, si nosotros somos misericordiosos aquí, en esta tierra, ¿verdad?, recibiremos también misericordia en los cielos. Y ahorita vamos a ver por qué también. Vemos que Jesús les habla a sus discípulos, amén. Y la promesa para ellos también es que alcanzarán misericordia. Pero si los discípulos aceptan a Jesús como, ¿verdad?, su Señor y Salvador, son salvos. ¿De qué misericordia está hablando ahí Jesús? Porque Él está hablando de una misericordia, ¿verdad?, en el futuro. Dice, alcanzarán misericordia. ¿Eh? ¿De qué está hablando ahí Jesús? Porque reconocemos, mis hermanos, que para nosotros ser salvo, ¿verdad?, ser salve, solamente, ¿verdad?, es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? O sea, ya somos salvos. Pero Jesús aquí está hablando de alcanzar misericordia. ¿Qué misericordia vamos a alcanzar? Vemos de la pérdida, ¿verdad?, de la recompensa en los cielos. Vemos ahí en Mateo 6, 19 al 21. Que Jesús habla de tesoros en los cielos. En 1 Corintios 3:13, Pablo habla, ¿verdad?, de las obras que las cuales van a ser, ¿verdad?, probadas. O sea, Dios nos va a dar recompensas en los cielos, ¿no? ¿Ven? Jesús habla de hacer tesoros en los cielos. Pero, mis hermanos, también se puede, ¿verdad?, perder cosas en los cielos. Por eso ahí dice Jesús, alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos aquí en este mundo, ¿verdad?, si sabemos que una persona se merece el castigo que se le va a dar, pero decimos no, ¿verdad? De igual manera en los cielos, cuando nuestras obras sean probadas, pero ¿qué tal si hicimos algo bueno, pero de una manera que a Dios no le agradó? Vamos a sufrir pérdida, amén, porque eso es lo que nos merecemos. Pero si mostramos misericordia aquí, mis hermanos, ¿verdad?, Dios va a mostrar su misericordia en los cielos. O sea, la misericordia de Dios no solamente es aquí, mis hermanos, sino también en los cielos. Porque de igual manera nosotros tenemos que mostrar esa actitud de misericordia para con los demás. ¿Amén? Entonces es algo interesante que vemos en la Escritura. Que
porque aún en los cielos, mis hermanos, se van a, ¿verdad?, manifestar los resultados de cómo uno vivió aquí. ¿Amén? Ahí Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Verán a Dios. Limpio corazón, mis hermanos. ¿Qué es eso? Es un corazón, ¿verdad?, donde no hay corrupción. Vamos ahí al Salmo 1, del 1 al 2. Quien lo tenga lo puede leer. Hermano. Bienaventurados 1 y 2. Salmo 1, del 1 y el 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Entonces, ¿verdad que ese texto claramente, y no solamente es para el varón, sino también para la mujer? Amén. Ahí describe claramente y muy bien el estado del corazón de uno, cómo uno tiene que tener un corazón limpio. No estar de acuerdo con el mundo ni con el hombre que hace maldad, sino que nuestro corazón tiene que estar, ¿verdad?, deleitado en las cosas del Señor, en la palabra del Señor. Y mis hermanos, esto, ¿verdad?, es claro. Se necesita a Dios para tener un corazón limpio, un corazón puro. Si no, mis hermanos, vamos a estar huecos, porque Dios es el que llena todo. Si nosotros vamos a decir, oh, la idea que yo tengo es perfecta, la manera que yo tengo de cómo dirigirme es la mejor, estamos mal. Porque Dios, como dice, ¿verdad?, esta mujer que se llama Catherine Kuhlman, ella dice: Dios es perfección, el Espíritu Santo es perfección, Jesús es perfección. Y cuando nosotros los dejamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo obrar, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo dejamos que también Él obre, mis hermanos, uno empieza a ver las cosas, empieza a ver uno sus faltas, empezamos a ver todo eso. Y es el Señor, mis hermanos, el que ilumina y nos ayuda a seguir adelante. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? No es un pacifista, ¿verdad? Alguien que ama la paz solamente. No es una persona, ¿verdad?, que solamente diga, la paz, y que piense acerca de la paz y ya. No, es una persona, ¿verdad?, que es activa, ¿verdad?, para promover la paz. Un pacificador, alguien que está metido, ¿verdad?, en los conflictos, alguien que está metido ahí para traer paz. O sea, no solamente piensa en paz, sino que actúa para traer paz, en medio de las gentes. Porque un pacifista, mis hermanos, es una persona que se opone a la guerra y se opone a toda forma de violencia. El pacifismo, mis hermanos, es la doctrina de dejar a un lado los enfrentamientos violentos. Es verdad que todo esté así tranquilo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Verdad? En Génesis 3:15. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde Dios, ¿verdad?, le hace guerra a Satanás. Le declara la guerra a Satanás. Génesis 3:15. ¿Qué dice ahí? El que lo tenga lo puede leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién puso la enemistad? Dios puso la enemistad.
Porque Dios, ¿verdad?, no está relacionado con el pecado. Amén. ¿Qué le pasó a Adán y Eva después de que pecaron? Como Dios, ¿verdad?, no tiene relación con el pecado, ellos fueron expulsados. Amén. Ellos fueron expulsados. Entonces, mis hermanos, Dios sí tiene una guerra y un conflicto en contra del pecado y de la maldad. Dios le declaró ahí la guerra a Satanás. ¿Amén? ¿Y cómo es que los hijos de Dios que somos nosotros, ¿amén?, siervos del Señor, cómo es que vamos a traer paz? ¿Amén? Si traemos paz, ¿qué pasa? Automáticamente estamos del lado del Señor y es un conflicto, ¿verdad?, en contra bien y mal. Pablo, ¿verdad?, habla de ser como soldados de Jesucristo. ¿Qué es un soldado? Alguien que va a la guerra. Alguien que padece, que sufre. Es un conflicto, mis hermanos. No es ser pacifistas, quiero paz. Pero ¿cómo vamos a promover esa paz? Pidiendo la dirección del Señor. ¿Amén? Actuando, ¿verdad?, en el nombre del Señor, como Dios nos guíe, en el momento específico que nos guíe y de la manera, ¿amén?, de cómo le tenemos que hacer. Es así, mis hermanos. ¿Y cuál es la promesa para estas personas? ¿Serán llamados qué? Hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, ya se menciona que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos llamados hijos de Dios. Se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en medio de conflicto y Dios nos guía para nosotros traer paz en esa situación, ahí, mis hermanos, se manifiesta quién en verdad somos nosotros, hijos de Dios. Amén. Cuando hay un pleito, ¿verdad?, y me ha pasado a mí que he pasado y he caminado y dice, no, ya no, porque ahí viene, que ahí venía yo. ¿A cuántos les ha pasado así? No, silencio, no digas nada porque él es cristiano. Se manifiesta, mis hermanos, quién en verdad somos, hijos de Dios. ¿Eh? Somos, ¿verdad?, los que Dios quiere usar en medio de este mundo de tinieblas. La luz, ¿verdad?, de Jesús tiene que brillar en nosotros, a través de nosotros, mis hermanos. Porque es Él el quien mora en nosotros. No somos nosotros, mis hermanos. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, ellos ven y se dan cuenta. Y verdad, ellos reconocen que Él es cristiano. Ellos dicen así, pero somos hijos de Dios, representamos el reino de los cielos. Amén. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está claro, mis hermanos, la justicia, ¿verdad?, siempre, no, la injusticia, siempre ha sido parte del mundo sin Dios. La injusticia. Porque los gobiernos, mis hermanos, ¿verdad?, están corruptos de una manera u otra. Hay corrupción. ¿Ven? Y eso lo vemos en nuestros países, ¿verdad? Cuánta corrupción no hay. Y hasta a veces da vergüenza. Nos da vergüenza, a pesar de que nosotros no lo estamos haciendo, pero nos da vergüenza, ¿verdad? Porque venimos de ahí. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios está atento a todo esto. Y vemos que la persecución, mis hermanos, es la forma activa de la oposición a la verdad. ¿Ven? Cuando vemos todo esto, que hay persecución,
es porque están oponiéndose, ¿verdad?, al bien. Cuando vemos, ¿verdad?, ahí en Apocalipsis, encontramos esa gran persecución que se va a desatar, ¿verdad?, en contra de todos y todo lo que se identifica con Dios. Va a haber una persecución, ¿eh?, grande, masiva, futura. Pero nosotros sabemos cómo va a culminar todo. Amén. Sabemos ya quién ganó. Y vemos, mis hermanos, que Dios nos ha prometido, ¿verdad?, la promesa del reino de los cielos. En eso va a culminar las cosas, en el establecimiento del reino, literalmente en la tierra. ¿Ven? Y esa es una justicia divina que viene de parte de Dios para arreglar todas las cosas. Y recordemos esto siempre, mis hermanos. Cuando leemos esto, Dios está, ¿verdad?, Jesús ahí está hablando a sus discípulos. Eso es importante. Amén. Porque los discípulos, ¿verdad?, tienen el trasfondo de la ley del Señor. Eso es lo importante que tenemos que entender. Los discípulos tienen el trasfondo, ¿verdad?, judío. ¿Amén? Ellos saben, ¿verdad?, cuando Jesús les habla, ellos se identifican con las leyes del Señor, con todo lo que Dios ha hecho con el pueblo. Ellos se identificaban con eso. Jesús no les está hablando a ateos, ¿verdad?, ¿no?, o a gente que no conoce, ¿verdad?, al Dios de Israel. Jesús no les está hablando a ellos, está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, con sus discípulos, que son personas, ¿verdad?, que tienen convicciones fuertes en lo que creen. ¿Amén? Y vamos ahí a Mateo 5:11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Y esto parece, mis hermanos, que es una repetición del verso, ¿verdad?, anterior. ¿Ven? La persecución. A ver. ¿Verdad? La persecución involucra vituperios, ¿amén?, torturas. Involucra cárcel, muerte, injusticia. Pero en este pasaje, mis hermanos, en el 11, hay una gran diferencia. La causa de persecución, ¿quién es? ¿Por qué se va a perseguir a la persona? Causa de Cristo. Esa es la causa por la que van a ser perseguidas las personas, las gentes que crean en Él. ¿Amén? Entonces la causa de persecución es Cristo. El Imperio Romano, mis hermanos, persiguió a la iglesia. Los presidentes de ciertos países en nuestra actualidad, ¿verdad?, ¿qué hacen? Persiguen a la iglesia. No quieren que se predique el Evangelio. Gente en la política, ¿verdad?, persigue a la iglesia. Indirecta, ¿verdad?, o directamente. Obstruyendo los planes, ¿verdad?, que la iglesia tiene para alcanzar las almas. ¿Amén? Eso lo vemos no solamente en ese país, sino también en otros. Amén. Entonces no queda duda, ¿verdad?, que los creyentes han sido perseguidos. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los creyentes han sido perseguidos. ¿Ven? Los que creen en Jesús. Porque, mis hermanos, Jesús revolucionó todo. La religión, porque, mis hermanos, el pueblo judío era bien religioso. Querían seguir haciendo sus prácticas como así, y como ellos las tenían. Y en verdad no practicaban lo que Dios demandaba.
que hemos estado viendo, mis hermanos, las bienaventuranzas, cómo uno se tiene que comportar, cómo uno tiene que ser. Eso no lo estaba practicando el pueblo. ¿Ven? Y el mismo pueblo judío persiguió a los cristianos. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, el mismo pueblo judío persiguió a los suyos. ¿Ven? Y vemos ahora también en nuestros días que se sigue dando muerte, ¿verdad?, a las personas que creen en Cristo. ¿Verdad? Escuchamos, ¿verdad?, de misioneros que han sido muertos, de personas que han aceptado el Evangelio en esos lugares donde, ¿verdad?, se prohíbe el Evangelio. Que son muertos. ¿Amén? Sabemos todo esto, mis hermanos. La iglesia es perseguida aún en nuestros días. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud como cristianos ante todo esto que vemos? Anhelar el reino de Dios. ¿Amén? Esa es la actitud de nosotros, anhelar el reino de Dios con un corazón limpio. ¿Amén? Con mansedumbre, con esa actitud de pacificador, esperando en Dios, mis hermanos. ¿Ven? Y en medio de todo eso, ¿verdad?, de las persecuciones y de todo lo que se venga, dar a conocer el nombre del Señor. Es difícil, mis hermanos, no es fácil, pero es algo, ¿verdad?, que Jesús ya nos dijo de antemano. Cómo tenemos que ser primero y qué tenemos que esperar, ¿verdad?, que nos pueda suceder a nosotros, ¿verdad? Porque si vamos a dar a conocer su nombre y si nos vamos a comportar conforme, ¿verdad?, a su reino, ¿ven?, tenemos que también tener en cuenta lo que Él ya nos dijo, que implica, ¿verdad?, persecución y aflicción de parte del mal. Pero tenemos que permanecer en Él. ¿Amén? Permanecer en Él. Porque ya Él nos dio, ¿verdad?, a conocer esas bienaventuranzas que son bendiciones que nos esperan, mis hermanos, en los cielos. ¿Amén? Ahora Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es ¿qué? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Una actitud de gozo, mis hermanos, de alegría, de gratitud. ¿Por qué, mis hermanos? Porque conocemos que la palabra de Dios es verdad. Jesús lo dijo, van a ser perseguidos. ¿Y qué pasó? Fueron perseguidos, ¿verdad? Estamos siendo perseguidos de una manera u otra y van a ser perseguidos. O sea, la palabra de Dios es verdad, es fiel. Cuando decimos de fiel, ¿verdad?, es que es verdad, que se cumple al pie de la letra. Jesús lo dijo, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué están persiguiendo al cristianismo? ¿Verdad? Si Jesús promovió la paz, la misericordia, ¿por qué están en contra de todo eso? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener esto en mente. Si la aflicción, ¿verdad?, y el padecimiento son reales, ¿cuánto más las misericordias, ¿verdad?, del Señor? Las promesas del Señor, ¿qué tan reales no van a ser? Si vemos que la aflicción, ¿verdad?, y el dolor y todo eso son reales, lo sentimos, lo vemos, ¿qué tan grandes no van a ser esas promesas? Son cosas, mis hermanos, que sí estamos padeciendo ahora, pero, mis hermanos, la gloria que vamos a experimentar en los cielos, solamente podemos hablar de ella, pero cuando venga ese momento va a ser glorioso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, mostremos fidelidad ante el Señor, seamos fieles a Él, mostremos lealtad a Él en cualquier situación. Amén. Que nuestro galardón, mis hermanos, no es chiquito.
nuestro galardón es grande y sí vamos a recibir. Amén. Jesús lo dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. No lo podemos ver aquí, pero en los cielos se va a manifestar, mis hermanos. Si pensamos que no vamos a recibir, mis hermanos, desechemos eso, porque Jesús nos dijo que sí vamos a recibir. Porque no es fácil ser, ¿verdad?, de limpio corazón. No es fácil ser misericordioso. Pero lo hacemos por la causa de Cristo, por amor a Él, mis hermanos. Y Él nos prometió que nos va a dar ese galardón grande. Amén. Entonces no tengamos nuestras cabezas, ¿verdad? No tengamos esa actitud cabizbaja, sino sigamos adelante, hacia adelante. Y que todo esto, mis hermanos, que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad?, no nos aflija. No dejemos que nos aflija, sino que tomémonos de las manos del Señor, porque Él puede hacer todas las cosas. Y aún más, mis hermanos, veamos ahí que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Con quién nos está comparando Jesús? Con los profetas. Y nosotros, ¿verdad?, si tenemos a los profetas como grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, de igual manera nosotros, mis hermanos, no tenemos que tener, ¿verdad?, en baja estima lo que Jesús estableció. Somos su iglesia, su cuerpo. ¿Ven, mis hermanos? ¿Verdad? Y juntamente con Él vamos a ser glorificados. Entonces, no, mis hermanos, nos aflijamos. Seamos fieles al Señor en medio de toda circunstancia y situación, que no es fácil, pero si nos agarramos del Señor, Él nos va a influenciar, ¿verdad?, a seguir adelante con su Santo Espíritu, guiándonos a qué hacer y cómo hacerle. ¿Ven? Y que la gloria sea siempre para Él.